pequeño... Comenzamos con la segunda parte de las ponencias de esta mañana, después de las interesantes que hemos tratado de Tui y de Rivadavia. En esta segunda parte comenzaremos hablando de Monforte de Lemos, con la presencia de Felipe Gaia Pardo, el cual es otro de los recursos que tenemos, tanto en este caso personalmente, como cuando necesitamos información, que encontraremos de él en periódicos como La Voz de Galicia, o simplemente buscando también recurriendo a las publicaciones que él ha hecho, entre los cuales está un libro sobre judíos y conversos en Monforte de Lemos, ¿no? Por tanto, es un placer contar con él también esta presencia, que desde luego nos enriquecerá el conocimiento de la presencia judea y conversos en Monforte. Tras lo cual vendrá la ponencia de María Gloria de Antonio Rubio sobre las otras de la realidad de los barrios judíos. Dijimos un poco de la ambigüedad de hablar sobre juderías, que nos hablará de Orense, Allariz y Monterrey, pero eso se será después. Por tanto, pues comenzamos con la ponencia. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, en primer lugar, darvos as gracias a vos, a Asociación Oficial de Guías Turísticos de Galicia, e especialmente a Ítalo, porque me habedes invitado para estar con vos. Non é un día fácil para mí, teño unha serie de dificultades persoais, pero creo que merece moito a pena estar aquí con vos, porque vos sodes unhos embaixadores, vades ser unhos embaixadores, como dixeron os outros compañeiros, para que se coñeza a zona de ámbito xudeo de Monforte. Eu estou e fago de vez en cuando que me piden este tipo de traballos de divulgación, pero non estou no día a día como estades vos. E vou tamén tirar un mito, como fixo tamén con Rivadavia o compañeiro, con Monforte de Lemos. A min, en 1999, encargouseme un traballo. Se me encargou un trabajo para que Monforte pudiera entrar en la red de juderías de España. Ese trabajo tenía que avalar lo que siempre se puede leer, y lo podéis tener a mano, libros de historiadores, cronistas, eruditos, que hablaban de que Monforte parecía la Lucena gallega. Madre mía, iba a levantar una piedra y aparecía un judío, iba a levantar un documento y iba a aparecer un judío. Alucinante. Claro, a mí cuando me encargan el trabajo, que había hecho otros dos anteriores sobre la historia de Monforte, con mucha cautela, porque me lo había leído todos los libros que hay publicados de la historia de Monforte, veía que la judería de Monforte era impresionante, pero no me decían el por qué. La única referencia que conocía que estaba publicada era a un judío contado anterior a la expulsión, Isaac Chamizo, que vivía en la Rúa Nova. Isaac Chamizo, que algo diré después de él, era un judío que había recibido un foro de una casa de un cristiano viejo, y este cristiano viejo además la tenía aforada por el obispado de Lugo. El obispado de Lugo, que no era muy dado, por lo que se ve, a aforar a judíos, enterado de que ese cristiano viejo se la subafora a un judío, hombre de diversa fe a la nuestra, decía, se la quita. Vivía en la Rúa Nova. La Rúa Nova, mirar, cuando hice el trabajo sobre las calles de Monforte, anteriormente, cuando encontré esas referencias a judíos en Monforte, que delimita una zona de ámbito judío, había nombres de calles que no teníamos ni idea cuáles eran, que se habían perdido, esos nombres antiguos preciosos, como pasa en todas las localidades gallegas, que hubo una manía a finales del 19 de comenzar a ponerle nombre de calles a abogados, políticos, médicos, todo aquel que destacaba, y un poco hacer la pelota el alcalde de turno quitaba ese nombre medieval precioso para ponerle el nombre de un político. Y claro, lo suficiente tiempo desde finales del 19 hasta nuestra etapa para haberse perdido ese conocimiento de nombres antiguos. La Rúa Nova. ¿Y cuál es la Rúa Nova? Bueno, la tradición decía que había una judería en Monforte espectacular, y sobre todo en lo que hoy le llamamos Abelardo Banante, que es la Calleja. Bueno, yo os voy a decir ya que si hacéis la visita a Monforte, sois libres de decir lo que queráis, pero si sois pulcros, no digáis que en Monforte hubo un barrio judío, no digáis que en Monforte hubo una judería, porque ni hubo barrio judío ni hubo judería. Hasta ahora, los datos que encontré, estuve hablando con Gloria, Gloria es la doctora Gloria de Antonio, es la referencia, ¿no? Hizo un libro extraordinario. Hablaba ahora con ella si había encontrado alguna documentación más sobre judíos, porque yo, por temas personales, llevo unos años apartado de la investigación, me comentaba que no.
Por tanto, lo que se conoce hasta ahora es de ese trabajo que se hizo y podemos decir, por llamarle de alguna manera, una zona de ámbito judío, una zona donde vemos que a los judíos se les permitía oficialmente, libremente, hasta un punto, vivir, e incluso, y muy importante, que si bien el obispado de Lugo, como os he dicho, en 1456, le quita un foro a un cristiano viejo porque le había dado el subaforo a un judío, el monasterio de San Vicente del Pino, los benedictinos de Monforte, sí que estaban por la labor de colaborar con los judíos, y todos los documentos que encontré sobre judíos medievales antes de la expulsión se refieren a foros que hacen los benedictinos con esa población de judíos, y conseguimos armar, vamos a decirlo, una zona, por llamarlo de alguna manera, de ámbito judío, una zona que mañana os daré a conocer. Bueno, como dijo también el compañero de Rivadavia, restos físicos se agarran con una pinza, pero es normal. A ver, vosotros me podéis decir, por ejemplo, aquí en Tui o en Rivadavia, ¿qué casas de la Edad Media se conservan? Lo que se conserva suele ser un edificio militar, un castillo. Se conserva una iglesia, se conserva una catedral religiosa, por un lado, el tema religioso, o militar. Pero si nos vamos a buscar en Orense mismo una casa de la Edad Media, difícilmente se conserve. Los judíos, si encontramos algo de ellos, sería una casa civil, una casa que no tendría nada que ver con una iglesia, ni que tendría nada que ver con con un edificio militar. Por tanto, lo extraño es que se conservaran restos físicos de esas casas donde vivían los judíos. Os voy a decir también el tema de la sinagoga. Si habéis leído libros de Monforte, os dirán que la sinagoga estaba en unas cuevas que hay en la Rúa Falagueira, que ahora, por desgracia, los dueños, ahí está la gestión municipal que está intentando aliviantar este asunto, unas cuevas labradas en la roca, unas cuevas que para mí son un lugar donde se hacía vino. Tiene unos agujeros en la parte superior, y que decían que por ahí podía correr el agua de lluvia que se deslizaría, y en esas dos cuevas, una de mujeres y otra de hombres, estaría el midwi para el baño ritual. Bueno, eso, vamos, increíble. Lo que sí os puedo decir es que si tú estás haciendo vino, lógicamente en un sitio cerrado tiene que haber una salida de gases, porque si no te asfixias. Por tanto, para mí eran cuevas en las que se hacía vino, bodegas. Bueno, ¿por qué se dice que es la sinagoga? No os lo puedo decir documentalmente, en qué se basaron, porque documentalmente no encontré nada. Hay dos documentos que me presentaron en un determinado momento, antes de publicar el libro, un matrimonio de La Coruña, y que no les hice mucho caso, me curé en salud, porque eran dos documentos primero fotocopiados, no eran los originales, y venían sueltos. No me supieron decir a qué correspondían, a qué fondos, de dónde los habían sacado, ni, vamos a decir, el entorno de ellos. Una hoja suelta, y que parecía que lo había hecho yo, claro, pintado, porque decían que la Torá judía estaba lindando con unas propiedades enfrente al antiguo concejo de la Villa, mediados del 16, ni pintado. Allí estaría el solar de las cuevas. Yo lo puse en cuarentena, lo pongo en el libro, y hasta que pueda confirmarlo de otra manera, no os puedo decir dónde estuvo la sinagoga, y tan siquiera si la hubo, porque a lo mejor la comunidad de Monforte era tan pequeñita que no llegó a tener sinagoga permanentemente, tenían que tener un número de familias para que hubiera sinagoga. En un momento dado, sí, colé, me metieron por el aro hasta que me di cuenta que me estaban posiblemente engañando. Cementerio, tampoco encontré nada. Ya sabemos, a las afueras, un monte, pues al lado de un río, no encontré absolutamente nada, ¿vale? Bueno, me diréis, pues, ¿qué vamos a hacer a Monforte a hablar de los judíos entonces? No hay cementerio, no hay sinagoga, no hay restos físicos. Bueno, hay un material muy importante que yo creo que si lo contáis le va a gustar a la gente, porque, bueno, encontrar 10-12 familias judías antes de la expulsión es harto difícil, ya que la documentación medieval, como bien sabéis que se dijo aquí, es escasa, delimita y limita mucho el alcance de lo que pudo ser aquella comunidad judía de Monforte. En el caso de Monforte, por ejemplo, están los benedictinos de San Vicente, que tenían una tercera parte de la población, ¿no?, cuando se creó la Puebla de Monforte o la refundación de Monforte en el año 1104, y una tercera parte de la población es mucha población, y de ahí es de donde saqué las referencias a judíos viviendo en Monforte antes de la expulsión. El archivo de los condes de Lemos está muy falto de documentación, sería la otra fuente, ¿no? Estaban, por tanto, los
del monasterio, los benedictinos, estarían después el archivo de los condes de Lemos. No encontré nada, falta mucho por buscar, pero no encontré nada. Luego nos podemos ir incluso al Obispado de Lugo. El Obispado de Lugo tenía en Monforte propiedades, y evidentemente encontramos esta de 1456 sobre Isaac Chamizo. Y de momento nada más. De momento nada más. Vamos agotando fuentes. ¿Qué nos quedan? Los libros parroquiales. Claro, los libros parroquiales, sabéis que lo más rico de ellos son los libros de fábrica, los libros de bautismos, matrimonios y difuntos, Concilio de Trento, y ahí sí que yo, por ejemplo, me gustó mucho la documentación que encontré, porque me ayuda a reforzar, por ejemplo, el tema de esa endogamia que podían tener esos conversos de los años siguientes a la expulsión, y a lo largo del siglo XVI, parte del XVII, hasta que casi los obligan a casarse con familias de cristianos viejos para que le refloten la economía, ¿no? Entonces sí, evidentemente se ve, pues esas familias, luego hablaré algo de ellas, pues de los Gaibor, que es la más relevante, con los Fonseca, con los Coronel, con los Enríquez, con una serie de familias que veías cómo apadrinaban a un hijo, por ejemplo, de un Fonseca y de un Gaibor, pues a lo mejor lo empadronaba un mezquita, ¿no? Entonces, luego, además te fijas que cuando me fui al Archivo Histórico Nacional, a la sección Inquisición de Madrid, me encuentro con que del mismo nombre y apellidos, la misma persona en la misma época es procesada por judaizante, y esa persona judaizante, procesada por el Santo Oficio, está apadrinando a hijos de esas otras familias de conversos. ¿Lo veis? Claro, ellos tenían que lavarse la imagen totalmente. Estudiaban sus hijos en los mejores colegios. Cuando se abre el colegio de los jesuitas a finales del XVI, que tenía un rango importante, los jesuitas después de Monterrey se asientan en Monforte, pues vemos como estas grandes familias llevan a sus hijos al colegio de los jesuitas. Vemos el caso de los Gaibor, que es la más relevante de los conversos monfortinos, y vemos cómo efectivamente levantan una capilla en el convento de San Antonio, en la iglesia del convento, donde tenían los condes de Lemos su panteón familiar, ¿no? Los condes de Lemos, desde 1503 hasta 1646, que se levanta de Clarisas y se traslada ese panteón de los condes de Lemos, se enterraban en el hoy desaparecido convento de San Antonio, en la iglesia. Y ellos tenían allí una capilla, por tanto, intentaban disimular en la medida de lo posible su pasado. Pero eso los perseguía, ¿no? En Monforte tenemos una leyenda que es la más conocida, que es la corona de fuego, con un papel pan judío, lógicamente. En la corona de fuego, pues a grandes rasgos se dice, bueno, esto es una leyenda, no creo que fuera un hecho histórico. Las leyendas a veces tienen un pozo de realidad. Se dice que yendo a la guerra un conde de Lemos, un señor de Lemos, deja a su hija o a su mujer, depende de la variante, al cuidado del abad de San Vicente. Bueno, la hermosura de esta mujer era tal que ese religioso se enamora de ella, le puede la tentación carnal, el deseo carnal, y la lucha de la mujer se resiste y acaba durmiéndola con un narcótico que se lo suministra un judío, ¿cómo no? El malo del judío. Entonces, ese narcótico la duerme, no lo suficiente, hasta se la da mal la droga el judío, fijaros, y entonces en ese forcejeo fallece esta mujer, pero luego cuando viene el conde, desentierra a su mujer y dentro de una mano fría, esquelética, rígida, queda el anillo del abad. Bueno, ya veis que es todo muy peliculero, pero eso suele gustar mucho, pero hay también un judío de por medio. Pero luego hay el Cristo de la Colada y el Cristo de los Azotes. Y realmente eso es apasionante, porque en el siglo XVII, tránsito al XVIII, en ese convento de San Antonio de franciscanos, un cronista, Fray Jacobo de Castro, hace la crónica de ese convento y dice que en la celda del padre guardián, del abad, se guardaban varios objetos milagrosos de gran devoción para los monfortinos. Uno de ellos era el Santísimo Cristo de la Colada y otro era el Santísimo Cristo de los Azotes. Bueno, lees eso y ¿qué te imaginas? Ya sabéis que el clero, pillo él donde los haya, ante la ignorancia del pueblo, por desgracia, hacía incrementar esa devoción con estas películas que le montaba, ¿no? Y la gente, la inmensa mayoría, pies juntillas, se lo creía. La ignorancia es de las peores cosas que puede haber en una sociedad, más manipulable, lógicamente, en las personas. Y, bueno, llegas hasta ahí, una anécdota más.
cuando me voy al Archivo Histórico Nacional, por el tema de encontrar, que es apasionante, si podéis hacerlo, en la sección Inquisición, me encuentro que, vaya por Dios, ahí están los Gaibor de nuevo. Los Gaibor, además, que el tronco de los Gaibor monfortinos judeoconversos, ojo, no todos los Gaibores son judaizantes y hijos o descendientes de judíos. Hay muchos Gaibores que no tienen por qué. Cuando dices un Gaibor, parece que todas las familias que hay por el mundo mundial ya descienden de los judíos de Monforte Gaibor. Bueno, y no es así. Me tienen escrito de Sudamérica, que el apellido abunda bastante, o encontrarme con alguien que tiene ese apellido y me dice, yo no soy judío. No, si yo no te digo que sea, es que dices que los Gaibor... No, hay una rama que se asentó en Monforte que sí que eran descendientes de judíos. Juan de Gaibor era secretario del segundo conde de Lemos. Ser secretario del conde de Lemos era mucho. Estar en ese cargo, en el organigrama del poderoso conde de Lemos, significaba mucho. Juan de Gaibor se bautiza a edad avanzada, según dice la Inquisición, para librarse de la expulsión. Juan de Gaibor tiene varios hijos, entre ellos Jorge de Gaibor. Jorge de Gaibor, a principios del siglo XVI, era un personaje relevante en la sociedad monfortina. Alcalde de ordinario, había sido también regidor, un gran mercader, muy adinerado. Ahí vemos, por ejemplo, en los documentos estudiados como para casar a algunos de sus hijos con otras familias adineradas, había unos dotes extraordinarios. Bueno, pues Jorge de Gaibor aparece por la Inquisición en 1539, no teníamos Inquisición en Galicia, ¿vale? Aparece la Inquisición obligado a ir a Valladolid, porque sus criados, o buena parte de sus criados, lo acusan de que por la noche subía al sobrado, al desván, mandaba cerrarse con llave y comenzaba a hacer unos ruidos, o se oían unos ruidos muy extraños, y dicen los testigos que a través de la cerradura conseguían ver cómo quitaba una tabla pintada y en esa tabla pintada con un Cristo quitaba unos látigos y azotaba esa tabla, ¿no? Bueno, los testigos, entramos ya en una polémica, estarían comprados. Los testigos, como decía Gloria hace un momento, pues se libraban algunos de que pudieran ser acusados ellos acusando a otros falsamente. Ya entraríamos si sería verdad o no. El caso es que el Cristo de los azotes existió y a un hijo de Jorge de Gaibor, de hecho, lo apresaron cuando iba desde su casa de la calle Falagueira hacia el convento de San Antonio a la altura del puente medieval, y que le encontraron una arca con unos azotes y una tabla pintada. Bien, el tema de los Gaibor es apasionante porque a lo largo de 3-4 generaciones fueron perseguidos sistemáticamente. Es muy curioso porque los benedictinos, una vez más, salen en defensa de ellos. Cuando le abren proceso los inquisidores, en 1539, vemos en un documento que registró Fray Mancio de Torres, que dice que le levantaron a Jorge de Gaibor de que azotaba a un Cristo. ¿Vale? Entonces es una prueba un poco también a favor de este Jorge de Gaibor. Por otra parte, era un hombre, un converso con mucho dinero y que facilitaba buenas dádivas a los benedictinos. Ahí se abre, por ejemplo, el decir será verdad, será mentira. Lo que os puedo decir que en la Inquisición varios miembros de la familia Gaibor son perseguidos sistemáticamente. Bueno, me fui un poquito del tema y voy a volver atrás sobre los judíos medievales. Si vais a Monforte, leéis el libro, cualquier documentación que tengo hecha, avalado todo documentalmente, podéis decir que hay una zona de ámbito judío. Yo no supe llamarle de otra manera, no sabía cómo le podía llamar. Es una zona donde vivieron judíos. Vivieron judíos y se le permitía vivir. Se le aforaba por parte de los benedictinos esas propiedades. Era en torno a las puertas de Villa, a los pies de una iglesia, unas zonas de movimiento comercial. Lo raro era ver al judío a lo mejor en una aldea rural. No sería muy lógico. Ellos comercializaban, no solían trabajar la tierra. Antes del siglo XV, os voy a decir unas referencias. En el año 915, ahí Gloria podría opinar también del tema, tenemos un documento que es una prueba caldaria. ¿Sabéis lo que es una prueba caldaria? Un juicio de Dios. Bueno, había 2 pretendientes a cargo de abad y mandaban que un representante de ellos metiera
en un caldero, una caldera de agua hirviendo, un brazo, según dicen en las crónicas, días enteros. Bueno, la realidad sería un momento. Ese representante de ese abad o de ese pretendiente que más aguantara con ese cuerpo, esa parte del cuerpo introducido en agua hirviendo, sería un designio divino de Dios de que era el nuevo abad por derecho. ¿Vale? Bien, la prueba caldaria se celebró en Monforte. Es un documento que ahora está en entredicho si será falso o verdadero, pero en el 915, según dice la documentación, se celebró una prueba de Dios. Y hay un testigo que es Ismael Judila. Ismael es un nombre, pues no sería de extrañar que se nombrara un judío. Y Judila, vete tú a saber Judila, estamos divagando, estoy divagando, queda ahí. Judila, pues vete tú a saber si puede ser Ismael judío, Judila, es una divagación, queda ahí expuesta. Lo que no es divagación es, os lo voy a decir, cuando Pedro Fernández de Castro, el de la Guerra, en el siglo XIV, tiene a su servicio a un almojarife y a un recaudador judíos. Cuando empecé el trabajo de investigación, repito, había lo de Isaac Chamizo y luego había el tema de los conversos, 4 pinceladas. Le llamaban, por ejemplo, a los Gaibors por una lápida que se encontró a finales del siglo XIX, una lápida que está en el Museo Arqueológico de Ourense y le faltan unas partes, una inscripción que incluso llevó a la mala interpretación, porque le falta esa parte, esas pequeñas partes, de que allí habían fundado Juan de Gaibor y su hijo Jorge de Gaibor, fundadores y regidores de esta villa, que había fundado una casa en Monforte. No, hoy se sabe que no fundaron una casa, sino una capilla, ¿vale? Y le llamaban los jefes de la tribu, imaginaros, la tribu a aquellos judíos, ¿vale? Luego había algunas referencias más sobre los Gabá y algunos temas más sobre conversos, pero muy poco. Por tanto, la que os di ya puede ser 915. Y la que os voy a decir, que no es obra mía, porque la descubrió una investigadora hace años, es muy importante porque dice que el conde de Lemos, os lo voy a decir exactamente, además, mirad, vamos a ver, don Samuel y don Guillermo, ¿vale? Pues Pedro Fernández de Castro, el de la Guerra, entre 1332 y 1343, padre de Fernán Ruiz de Castro, toda la lealtad de España, tiene a su servicio a un almojarife y a un recaudador, a don Samuel y don Guillermo. Lo importante e interesante también de este caso es que son hermanos. Por tanto, vemos que los señores feudales de Monforte en el siglo XIV tenían en puestos tan importantes y relevantes como almojarifes y recaudadores a unos hermanos judíos. ¿Vale? Esto es realmente muy importante, muy interesante, pienso yo. ¿Vale? Por eso, a veces, cuando vais y enseñáis, y ya tuvisteis ocasión de enseñar la Torre del Homenaje en Monforte, si explicáis la parte más antigua, la cara este, que tiene una gran mancha negra, si os fijáis a simple vista, mejor claro, con el móvil ampliando o unos prismáticos, está lleno de signos lapidarios, las marcas de cantero. Cara este, un esquinal de la sur, un esquinal de la norte, por la parte sur e interior. Los irmandiños tiraron esa Torre del Homenaje en 3/4 partes. Luego el conde de Lemos, Pedro Álvaro Osorio, la reedificó. En la parte más antigua abundan los signos lapidarios. Y el que más abunda es la estrella de 5 puntas. No el triángulo invertido, no el sello, la estrella de David. Lo que se llama en ocasiones, no habían dicho, sello de Salomón. El sello de Salomón, el pentáculo, Pentateuco, es un símbolo que se remonta a los albores de la humanidad, que en todas las culturas tienen sus connotaciones. La bandera de Marruecos tiene una estrella de 5 puntas. Para el cristianismo también tenía su explicación. Para el judaísmo en ocasiones se representaban los 5 primeros libros del Pentateuco, ¿no? Entrabas en la sinagoga y ahí estaban. Por eso en alguna ocasión pensamos si tal vez, estando Pedro Fernández de Castro, el de la Guerra, un hombre que como veis tenía en sus grandes puestos del organigrama familiar a judíos en puestos relevantes, y luego su hijo, Fernán Ruiz de Castro, toda la lealtad de España, que fue afín a Pedro I el Cruel hasta el final de sus días, con una política también projudía grandísima, ¿no? El fuero de Vallarita, tal, traerían consigo, vendrían judíos canteros, acogidos al abrigo de estos señores feudales de Monforte, porque en la época de ellos fue cuando se levantó la Torre del Homenaje, y dejarían esas marcas, porque esas marcas, esos signos lapidarios, marcas de cantero, es apasionante, el tema esto de los signos lapidarios, marcas de cantero, el embrión
de esas grandes corporaciones, de lo que hoy conocemos ya de la masonería y demás, pues tenían un significado a veces que no iba relacionado con el puramente religioso. Las estrellas de 5 puntas que vemos en la Torre del Homenaje no era una manifestación religiosa, sino todo lo contrario. Se relacionaba más con el esoterismo y la magia negra, ¿vale? Entonces, otra vez divagando, lo siento, pero podía caber la posibilidad de que esas estrellas de 5 puntas, al abrigo de esos condes, señores feudales de Montfort, al abrigo de ellos, vinieran unos canteros, nuestros canteros judíos, y pudieran dejar esa impronta ahí, cuando, repito, no está relacionado con un fin religioso, sino con un esoterismo y magia negra más bien, ¿vale? Entonces ya vamos añadiendo datos importantes a eso, a veces divagando. Tenemos, por tanto, estos datos. ¿Dónde encontré más judíos y cuándo? Lógicamente, la falta de documentación es muy importante, ya lo dijimos antes, y cuanta más documentación hay, más posibilidades hay que encuentres un judío. En el caso de Monforte, quedaba el archivo municipal, ya os dije, parroquiales, el archivo de los titulares de Lemos, los benedictinos, el obispado de Lugo. ¿Y qué pasa con el archivo municipal? El archivo municipal, como pasa en el 95-99% de los archivos de Galicia, ya no sé, fuera de Galicia, supongo que será parecido, salvo algunos casos extraordinarios, prácticamente no se conserva lo que es la documentación medieval. Los concejos de la villa, por lo que se ve, en Ourense conservan el archivo provincial, pero con fondos del ayuntamiento, concejiles, conservan una documentación tan rica que, lógicamente, Ourense, me puede corregir Gloria, si es verdad, creo que es donde más referencias a judíos de Galicia hay. Y yo no digo que fuera porque a lo mejor había más en otros lugares, o sea, juegan con la baza afortunada de que ellos conservan la fuente documental de la institución que estaba muy abierta a aforar. Y claro, de los judíos prácticamente lo que encuentran siempre es de foros, lo fundamental. En Monforte, en el archivo municipal, el archivo histórico municipal, quedan 2 o 3 contados de la Edad Media, y algún foro que se vuelva a forar en época más tardía, pero ya no es tan explicativo, y cuando se empieza ya a ver bastante documentación es en el siglo XVI. Por tanto, volvemos a encontrarnos que no hay documentación. Ese es el problema. Pero bueno, en el año 1999, una señora ya fallecida, Berta Pazo, de la farmacia Pazo, casada con un señor de una familia de señoritos, como se suele llamar, de esta burguesía que asciende a grandes categorías a partir de finales del XIX, esa nueva burguesía, pues tenía una serie de libros, de documentos antiguos, era farmacéutica, el marido también, o sea, tenía su formación, pero no tenían ni mucho interés ni idea de leer letra antigua de ese tipo, y mirar que los farmacéuticos leen letra de médico, ¿no? Bueno, yo estaba inmerso en otras cosas y la verdad pasaba de la señora. Se le llevó el libro a la botica, a la rebótica, como digo yo, y me acuerdo siempre, una noche de invierno, saliendo de trabajar, cansado, la veo muy malhumorada, era una señora de tentempié, de carácter, y la encuentro. El azar en la vida es fundamental para todo. Y la encuentro y, hola, doña Berta, muy enfadada conmigo. Me llevo esto, porque bueno, porque tal, y bueno, por hacer una diferencia, pues si quieren nos paramos un momento y tal y cual. Bueno, pues a ver luego. Volvemos a entrar a la farmacia. Y claro, en una bolsa de plástico grande, no estaban mal cuidados, pero en una bolsa de plástico. Bueno, digo yo, esto ahora van a ser documentos 17 y 18 para mí. Abro uno de ellos y me veo un libro, Registro de Escrituras de Fray Mancio de Torres, un lucernario extraordinario. Mirad, lo había utilizado arduamente un cronista de Monforte, Pedro Bo Pita, que era además catedrático emérito por Valladolid, y se había venido ya de mayor para Monforte. Y claro, hacía artículos para Lucencia y para otras publicaciones, estoy hablando de la década de los 10, 20, 30. Y nombraban en algunas ocasiones, decían los historiadores posteriores, nombra a un tal Fray Mancio, a un tal, porque se ve que este señor era muy egoísta. Lo tenía él y no se lo enseñaba a nadie, que es una de las peores cosas que puede hacer, por ejemplo, un investigador, un historiador. Hay que compartir la información, es lo bonito. Nadie tiene la posesión sobre nada en este tipo de cosas, pienso yo. Entonces, Pedro Bo Pita utilizaba una información alucinante, pero nadie sabía quién era Fray Mancio. Algunos incluso, como Chicho Balado, Hermida Balado y demás, decían que si se lo sacó de la manga.
Bueno, indagando un poco, yo encontré que Fray Mancio era un abad, finalmente de su vida, y archivero de San Benito el Real de Valladolid. Monforte de Lemos, el monasterio de San Vicente, dependía de Samos, desde la reforma de los Reyes Católicos, y Samos dependía del monasterio de San Benito el Real de Valladolid. Y en 1613 había un cacao tan grande en el archivo de los benedictinos, por otra parte un archivo de miles de escrituras, que se llegó a un momento en que se viene de Valladolid este archivero y pone en orden el archivo. Y este hombre era extraordinario. En un libro registro, así de gordo, registra todas las escrituras que en 1613 había en ese gran archivo de los benedictinos de Monforte. Fijaros, para imaginaros el valor que tiene ese libro, registra todas y además pone lo importante. No pone, convenga saber que noso abade tal aforamos por 3 vidas a tú, eso es mucha paja, como ahora en una escritura que sabéis que lo fundamental es que se afora, cuánto tiempo, los nombres del que fora, etc. Bien, pues él coge lo que importa y le pone una numeración para ordenarlo, las miles de escrituras. Cuando Carlos Rodríguez Fernández, un extraordinario historiador, doctor en Historia Medieval que tenemos en Monforte, hizo la tesis doctoral sobre colección diplomática de San Vicente del Pino, un trabajo extraordinario, en el Archivo Histórico Nacional, en Samos, y en el archivo cuando estaban los benedictinos, transcribe todos los documentos que hay de el convento y del archivo, pero estamos hablando de 1990. La diferencia entre las escrituras, los documentos que se conservan en el 90, ahora están todas ya en Samos y en el Archivo Histórico Nacional, y las que había en 1613 son una tercera parte, por ser algo generosos. Todas las 2 terceras partes restantes se perdieron, lógico que se perdieran. Estamos hablando de una invasión napoleónica que arrasó, destrozó, como en Monforte, más sitios. Estamos hablando de las desamortizaciones, del trienio liberal, de la de Mendizábal y demás. Y estamos hablando de que una vez se van ellos, pues queda un traslado como en cualquier otra parte hacemos nosotros mudanzas y aún nos quedamos sin llevar cosas. Por el camino, por esas guerras, por esa serie de asuntos, se perdió esa documentación tan importante. Y el libro de Fray Mancio fue donde encontré un gran número de judíos. Y ese número de judíos, con nombre y apellido, indica las calles en las que vivían, los años en los que se hicieron los foros, y por vida de 3 reyes, por vida de tal. Entonces, hay, por ejemplo, un dato, Manuel el judío y su mujer Ludica, en la Rúa de la Zapatería. Bueno, pues ya tenemos, no os voy a meter en rollos de los años, lo traigo aquí, pero no voy a meterme, está ahí publicado, pues en las... bueno, pues dice, que Manuel judío y su mujer Ludica estaban viviendo en la zapatería, pero además el foro se lo daban unos religiosos como eran los benedictinos. Otros vivían, Boaventura judía vivía en la Plaza del Azogue, por ejemplo, ¿vale? Ismael el judío vivía en lo que es la calle de los Herreros, la Plaza del Azogue, la Zapatería, la calle de los Herreros, la Falagueira. Entonces, a partir de ahí vamos formando, por tanto, una zona, repito, yo le llamé así, a lo mejor habría alguna denominación más correcta, de una zona de ámbito judío, la que se vivía oficialmente y abierto al público, unos judíos, que no es poco, ¿vale? Entonces, si vais por Monforte, mañana nos veremos, yo os lo enseñaré, no vais a ver restos físicos de judíos, que es normal hasta cierto punto, porque son 500 años, intentaron borrar cualquier huella, es decir, la sinagoga incluso, se le cambió el nombre incluso a la calle, donde estaba la sinagoga, si llamaba allí en Monforte y la Rúa Falagueira, y de repente aparece la calle de la Cruz, Rúa Nova, calle de la Cruz, muy típico, ¿no? Hasta bautizaban el nombre de la calle, y hacían olvidar la medida del posible que hasta tú tenías que cambiar de apellido. Bueno, pues tenéis una zona de ámbito judío. En el tema de los conversos, repito, no hay tiempo para más, es riquísimo ese tema, riquísimo porque tenéis familias, los Fonseca, voy a daros un número de ellas. Bueno, mirad, Manuel judío y su mujer Lidica, en el año 1474, Boaventura judía, una casa sobre la carnicería, que estaba al lado, la carnicería de abajo y la carnicería de arriba, y allí vivían en 1488 Boaventura judía y su marido, Ventura judío, en la Plaza del Azogue. Curiosamente, esa casa en 1496 la compra el conde de Lemos, etcétera. Lo de la sinagoga ya os lo expliqué, cuidado con ese tema, ¿vale? Cuidadito, porque si leéis libros de Monforte de hace una época os van a decir que es esa finca
cerrada con las cuevas. Eso vende mucho, porque yo meto allí gente en las cuevas y digo que allí tal, y la gente... Había un cronista de Monforte, Chicho Balau, se lo contaba en el viaje a la concejala, que cuando yo empezaba, viniendo de la mili en el año 90, iba con él y le decía, pero si esto no es verdad, Chicho. Y él me decía, tú cállate, hay que decirle a la gente lo que quiere oír. Fatal. Bueno, no era gente como vosotros, él a vosotros no lo haría, pero gente... Ve la mancha, ¿conocéis la torre del homenaje? Algunos, de Monforte. Tiene una mancha negra en la cara y él decía, bueno, mirar cuando los sarracenos intentaban tomar la torre y el conde de Lemos lanzaba el aceite hirviendo. Claro, la gente se quedaba contentísima. Bueno, pues allí lo que hay es un desaguadero, evacúa las aguas durante siglos y produce esa mancha negra en la piedra. Vale, es otro. O los túneles, de los túneles que os voy a decir. Por tanto, cuidado con el tema de la sinagoga. Bien. La capilla de los Gaibor, mirar, la lápida. Tenía una capilla en San Antonio. Hoy en el archivo, en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense, hay una lápida, le faltan unos trocitos, y pone aquí yace Juan de Gaibor y su hijo Jorge de Gaibor, fundadores de esta K rota la piazza. Fueron vecinos regidores de la villa. La K no eran fundadores de esta casa, se encontró en el dintel de una puerta, en la rueda de la ventanilla. Eran fundadores de una capilla. Yo me encontré el tema en el archivo municipal, en el 16, que incluso decían que era una capilla enorme, preciosa, preciosa, y gente rica se casaba y se ponía en el segundo pilar de la capilla de los Gaibor, ¿vale? Solo se conserva esa lápida que está en Ourense y que hace años Fariñas, el ilustre señor Fariñas, se la pedimos del ayuntamiento, porque está en su contexto en Monforte, allí está pues arrinconada, ¿no? Y nos dijo que nos daba una copia pagándola a nosotros. O sea que ya veis que la colaboración es nula. En Monforte estaría realmente en su sitio. Encima de la entrada a esas cuevas, si vais por la Falagueira, mañana os lo diré, hay una inscripción que dice que era la Cueva del Capo, se trocó por esta otra en el año 1740, siendo del convento de San Jacinto, de los dominicos. Ya sabéis que las órdenes mendicantes, predicadores, fueron totalmente erosivas para los conversos. El dinero era suculento y le levantaban esos testimonios para quedarse con su patrimonio, y como decía Gloria en esa conversación, a veces tú chivándote, aunque fuera sin fundamento, de un judío, descendiente de un judío converso que decías que era judaizante practicante, te librabas tú incluso de ese motivo. De todas formas, el Archivo Histórico Nacional de Inquisición es preciosa. Bueno, el tema, ya voy terminando, el tema de los padrones. En la Real Chancillería de Valladolid hay unos padrones extraordinarios de 1554-56, no los de Carlos I, sino los de esta época, y comprobamos, por ejemplo, que los que más pagaban, los pecheros que más pagaban, eran los Gaibor. Porque sabéis que para que un judío descendiente de judíos, un converso, tuviera exento de báculo San Benito, era rarísimo, ¿no? Entonces podías tener mucho dinero, pero no tenías escudo. Y claro, cuando tú pedías ese escudo no era simplemente para chulearte de él, tengo un escudo, no, es que cuando venían, por ejemplo, este tipo de tributos, el que presentaba que era, por ejemplo, hidalgo, por privilegio, o por lo que fuera, estaba exento del pago. Y que bien nos venía ahora, y si Hacienda nos dice que si presentamos un expediente somos hidalgos, no pagamos, qué maravilla, todo el mundo íbamos a buscar ese escudo. Bueno, pues en muchas ocasiones el Gaibor era los que más pagaban, con una enorme diferencia, pero lógicamente no tenían... Si mañana os vais a fijar en la casa de la Rúa Falagueira de los Gaibor, me costó, pero documentalmente conseguí ubicar la casa de los Gaibor en la Rúa Falagueira. La Rúa Falagueira, hay un escudo con los Ponce de León y Somoza. Claro, pero es que a finales del siglo XVI, los Gaibor, y os lo digo documentalmente, por los libros de bautismos, matrimonios y difuntos, siguiendo la pista, vemos que se entroncan con los Ponce de León y Somoza. Lo que prevalece es el escudo de los Ponce de León y Somoza. Ellos no tenían escudo. En la lápida que se ve, por ejemplo, en Ourense, hay dos serpientes que se unen por la cola. Pero no es escudo, es una... Bueno, ahí estamos mirando, puede tener un significado también, porque algunos eran médicos, pero eso está muy verde todavía. Bueno, familias más relevantes de judíos conversos, judaizantes procesados. Tenemos a los Coronel, como aquí, como en Tui. Curiosamente, los Coronel los vemos en los libros de bautismos junto con otras familias que tuvieron muchos procesados por judaizantes. Elena de Fonseca, por ejemplo, los Fonseca, ahí estaban, etcétera.
Fonseca, la familia de Paz, Abraham de Lucena, bien. Luego, lo de los apellidos, y voy terminando, lo de los apellidos, también no debéis, a mí me preguntan muchas veces, yo me llamo, no sé, Falcón, entonces yo soy descendiente de judío, llevo el nombre de un pájaro, de una hierba, de una semilla, de un terreno, no, eso está muy... Yo creo que Cohen y Levi podemos decir que sí que pueden ser casi siempre mayoritariamente judíos, pero después de Cohen y Levi, porque te llames, no sé, Trigo, eso no. Hay aquí un Miguel de Freitas, por ejemplo, y Miguel de Freitas, un documento santo, informa que en la villa de Monforte de Lemos fueron denunciadas muchas personas: María Rodríguez, Juan Rodríguez, Felipa Rodríguez, Ana Rodríguez, Tomé González, escribano, Miguel González, clérigo, Magdalena González, de que siendo todos ellos cristianos nuevos, descendientes de judíos, todos esos hijos y nietos de un Miguel de Freitas, vecino que fue de Monforte, relajado por judaizante en la Inquisición de Lisboa, y todos esos tenían oro, plata, seda, paños finos, teniendo oficios prohibidos contra las leyes. Así que hay un montón de González aquí, judaizantes, descendientes de judíos y procesados por seguir la ley. Así que un González o un Rodríguez, tranquilamente. Bueno, los Feijó, los Guadalupe. El tema de los Guadalupe es apasionante porque ellos estaban exentos de Mácula San Benito, Orense, tuvieron servicio de tal. Y vemos la segunda parte del 16 a descendientes de estos dos hermanos judíos que estuvieron al servicio de papas y reyes, viviendo en Monforte, siendo médicos, mucha relación con esa familia de Guadalupe de Orense, la relación que hay. Los libros de bautismos, si sabes a lo que vas, te puedes encontrar datos muy, los Ábelas, Díaz Mezquita, ¿vale? Los Núñez, imaginaros. En Monforte se encontraron un número importante de Núñez, descendientes de judíos y judaizantes. Núñez, no tiene que ser un apellido que tal. Los Pereira, los Fonseca. El Cristo de los azotes ya os lo expliqué. Ahora brevemente el de la colada. Les. Una mujer judía estaba intentando borrar un Cristo que había pintado sobre la tabla. Inmediatamente vinieron los benedictinos que oyeron el grito del Cristo que empezó a gritar, ¿no?, sobre la tabla, y lo metieron estaba en su sinagoga y lo metieron en la Inquisición. Bueno, lógicamente, en la época que ponen el Cristo de la colada, en el siglo XVI, no había ya sinagoga. No iba a estar allí la mujer. Y tampoco se empezaría a gritar el Cristo de la tabla. Eso lo aumentaban para que la gente creyera más. La ignorancia es, como digo, un gran problema. Entonces, compruebo que en documentos del siglo XIX, esto me dio mucha ilusión para intentar encontrar esta tabla. Tanto el Cristo de la colada como el Cristo de los azotes eran tablas pequeñas, pintadas con un Cristo, y que eran de gran devoción para la gente, mantenían por tanto mucha empatía, la gente con ellas, objeto de limosnas importantes justo antes de llegar los franceses a Monforte y empezar a destrozar con todo. Si eran tablas pequeñitas, fáciles de portar, y seguía con una gran devoción, posiblemente alguien se preocupara en guardarlas, y posiblemente, esperemos, estoy siguiendo la pista, una de ellas que estén hoy en alguna familia monfortina. Imaginaros que se pudiera encontrar una de esas tablas utilizadas para, en el siglo XVI, acusar a aquellos judíos del Cristo de la colada o el Cristo de los azotes, porque se puede encontrar. Yo encontré descendientes actuales de los Gaibor, siguiendo los libros parroquiales, los asientos de difuntos, matrimonios y nacimientos. Y brevemente, hay una familia en Monforte que vive en el barrio de la Babela, en Distriz, una parroquia rural, uno es municipal, otro guardia de seguridad, una gente muy buena, que tenían un primo en Bilbao, tienen vaya, que es abogado y el hijo es historiador, y quieren hacer su árbol genealógico. Y se remontan hasta el siglo XVII, segunda parte. Yo, como tenía los Gaibor, y sobre todo a partir de los primeros libros de fábrica, unimos los trabajos y comprobamos que el capitán Jorge de Gaibor y Orozco, en la persona de Jorge de Gaibor y Orozco, se une la familia de los Gaibor con la familia de los Orozco. Por tanto, tenemos descendientes, avalado en documentación, de la familia conversa más relevante de Monforte desde finales del siglo XV y principios del XVI, viviendo hoy en Monforte. Lógicamente, ni tienen la nariz aligüeña, ni son morenos de cara, ni ojos negros y todo eso. Hoy, pelo castaño, claritos de piel, ¿vale? Vais a, por ejemplo, si tenéis visto alguna vez, supongo que sí, el retablo de Moure, la iglesia del Colegio de los Escolapios, popularmente, el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, el trabajo, el retablo mayor es precioso, y Moure hace una representación que es muy poco habitual de una circuncisión. Y claro, en un retablo mayor,
ver en una de las calles, en el primer cuerpo, una circuncisión, pocas veces las habréis visto, ¿a qué sí? No es normal, es porque era una iglesia jesuita. Los jesuitas el tema de la circuncisión lo celebran de una manera especial, ese primer sacrificio que sufre el Hijo de Dios por ese rito tan asqueroso y malvado que es circundar al niño. Hay que verlo desde ese punto. Y luego entonces recrea esa representación. Sabéis que el retablo es el catecismo de los ignorantes. El que estaba allí no sabía leer. Y a través de la imagen del retablo, con lo que oía el buen orador, entraba todo, por la vista y por el oído, pero no leyendo. Entonces hace una representación estupenda, pone la mitra invertida, simbolizando que no es un obispo, sino un moher, pone unos lentes de la época de Quevedo, que era una persona ilustrada, hay un perro levantando la cabeza entre el faldón, está la Virgen con una cara que menos de felicidad de cualquier otra, con una fila de mujeres con una pena muy grande en la cara, y se le presenta al niño con la bandejita y la cuchilla. Y hay un perro enseñando los dientes y dices tú, ¿y ese perro qué simboliza? El perro está esperando que su dueño le tire ese trozo de carne. Es manifestar ese acto asqueroso, repugnante, rechazable de la circuncisión. Y estamos hablando pues de esa época. Ya termino. Ya está. Y termino, de verdad. Es que me gusta que el término de Lemos. Se lo dije antes a una compañera que me presentó Gloria. Monforte de Lemos. Lemos es un nombre único y exclusivo de nuestra tierra, de la tierra de Lemos. Los condes eran condes de Lemos, de la tribu de los Lemavos, aquella que estaba en el monte San Vicente, en el castro de Antonio. Los señores de Pantón y Sober eran los señores de Lemos, de apellido. Los condes de Lemos eran para distinguir. Hay un Lemnos en Grecia, Lemnos, no Lemos. ¿Qué es lo más parecido? Claro, si yo digo que todos los que se apellidan Toledano son de Toledo, estoy hablando de familias judías, sefarditas, pues posiblemente todos no sean de Toledo, pero que tuvieron en un momento determinado alguna relación para apellidarse, para que tu nombre sea Toledano. Bueno, pues no os imagináis la cantidad de familias sefarditas de Centro Europa, Sudamérica, Centroamérica, Norte de África, la zona eslava también, que se apellidan de Lemos o Lemos. En los cementerios, por ejemplo, de Hamburgo, que yo lo fui a visitar en una ocasión, me mandara Mordejai Arbel, que es miembro del Consejo Mundial Judío, que es un gran genealogista, información, hay un montón de lápidas en el cementerio sefardita con de Lemos. Claro, dices tú, ¿y esto cómo fue? Pues posiblemente, como dice Mordejai Arbel, posiblemente, si es algo tan singular de la tierra de Lemos, peculiar, que se apellidaran de Lemos sería o bien para darle gracias a un ofrecimiento al señor de ellos, a un conde de Lemos, a un señor de Lemos, para recordar la tierra de la que procedían, pero ahí hay algo. Habría que hacer un estudio más profundo y riguroso. Pero hay una cantidad de judíos, por poneros un ejemplo, el primer director del Museo Judío de Berlín y Hamburgo era Benjamín de Lemos, y su hija era una de las más relevantes mujeres que hubo en Europa en su momento, que fue institutriz además de las hijas del zar, que incluso tardó más en empezar en este trabajo precisamente porque no quiso dejar la religión judía, y está el enterramiento en Hamburgo. Entonces, es bonito este tema, da mucho juego de por qué se llamarían, y se siguen llamando porque vienen de siglos, familias salidas de Sefarat, manteniendo en su apellido un término tan singular como de Lemos, ¿vale? Entonces ahí sería otro tema curioso. Y ya con esto termino. Muchísimas gracias, Felipe. Vale. Por parte del Consejo de Monforte de Lemos, vamos a ver un pequeño vídeo que fue presentado en Fitur, que habla sobre la ciudad de Monforte, tras lo cual si alguien quiere... Monforte de Lemos es un claro ejemplo de la pervivencia de la cultura judía hasta mucho tiempo después del decreto de los Reyes Católicos. Encuadrada en el corazón de la Ribeira Sacra, de la que es capital, la ciudad se distribuye alrededor de un viejo baluarte militar, símbolo del señorío de los condes de Lemos, protectores a lo largo de los siglos de una comunidad judía.
Los judíos de Monforte vivieron en diferentes zonas de ámbito hebreo. La aljama gozó durante siglos de un alto nivel de convivencia con sus vecinos. Abandonada en el siglo XVI como consecuencia de la estabilidad aportada al territorio por los reyes católicos, la vieja Monforte, el Montefuerte, construido en lo alto del Cerro de San Vicente, fue bajando poco a poco hasta las orillas del Cabe, dejando sepultado un trazo de la historia en la que los judíos fueron protagonistas de excepción. Desde las crípticas estrellas de la Torre del Homenaje hasta el rastro de las antiguas casas judías en calles como La Falagueira, zapaterías o pescaderías, todo en Monforte nos habla de su pasado medieval. También los trabuleiros, pequeños mostradores desde los que los comerciantes despachaban su mercancía en la Edad Media, símbolo hoy de una villa próspera y comercial. O la casa de los Gaibor, familia de adinerados conversos. También la bellísima escena de la circuncisión judía de Jesús, labrada por Francisco de Moure en el Colegio de la Compañía, monumental edificio conocido como el Escorial gallego. En el 2019, el Ayuntamiento de Monforte rinde homenaje a todas las familias judías y conversas que vivieron en la ciudad, colocando un monolito y plantando un olivo. Calles y plazas llenas de sabor y de misterio, cuya visita se amplía hacia la Plaza de España o al conjunto de casas de Abelardo Baanante. Todo bajo la impronta de esta sagrada ribeira, marcada por el ancestral carácter amigable del vino. Bueno, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, si no, seguimos con los trabajos. No digáis nunca, si venís a verla, me reitero, que vais al barrio judío ni a la judería. Decir que vais a una zona de ámbito judío, ¿vale? Y tenéis un papel muy importante, de verdad, ¿eh?